A ver. Ahora. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el Mundo. Hoy contamos con un invitado muy especial, Augusto Zamora, que ya estuvo en otro podcast abriéndonos un poco de miras en la geopolítica mundial. Fue ex embajador de Nicaragua, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Autónoma y tiene un currículum bastante largo que daría para su propio podcast. Y aparte acaba de sacar un libro recientemente que se titula De Ucrania al mar de la China, un libro bastante recomendable para los que quieran entender o ver una posición un poco diferente a lo que cuentan la mayoría de medios de comunicación sobre la geopolítica mundial en este momento, el papel de las varias superpotencias que hay sobre la mesa. Y bueno, Augusto, ¿qué tal? Bien, aquí, en las expectativas de las noticias. Está el mundo bastante complicado. Sí, la verdad que sí. ¿Qué fue lo que te inspiró para escribir este libro? Es una inspiración que viene de largo, porque yo he sido profesor de Relaciones Internacionales toda mi vida y a partir, digamos, de 2014, todas mis antenas se pusieron en alerta con los sucesos de Ucrania y empecé a ahondar en temas de geopolítica más allá del marco universitario para seguir, intentar descifrar lo que estaba pasando en el mundo, y a partir de ahí he estado escribiendo sobre el tema. Este de hoy es el tercero sobre cuestiones geopolíticas y está referido a la situación actual y también de futuro inmediato del desarrollo de la sociedad internacional y sobre todo referido al conflicto, que es conflicto mayúscula entre China y Rusia por un lado y Estados Unidos por otro, en los que, digamos, la Unión Europea, la OTAN, es una comparsa al servicio de la estrategia de Estados Unidos. Una estrategia que no me la he inventado, está en los documentos oficiales. En mi último libro yo hago uso amplio de Sí. esta documentación y paso al lector el nombre y también la dirección de internet de estos documentos que son públicos. Lo que pasa es que nadie los lee, donde está claramente definida la estrategia de Estados Unidos para la próxima década, una estrategia que tiene un propósito claro y además recogido en estos documentos, y es mantener la hegemonía marítima mundial de Estados Unidos y crear anillos de fuego, de acero, en realidad muros de contención armados en torno a Rusia y China, en lo que yo llamo el Frente Atlántico, que es el que conforma la OTAN frente a Rusia, y el Frente Pacífico, que es el que dirige directamente Estados Unidos contra China, con el apoyo fundamentalmente de Japón y Australia y otros países menores, pero que este sería, digamos, el triángulo fundamental de la política en Asia-Pacífico de Estados Unidos. Por ahí van los troteros. Sí. Además, en el libro haces mención a las Islas Salomón, que recientemente había tenido un acuerdo con China y eso no ha sentado muy bien a Estados Unidos, ¿no? Bueno, es que eso tiene que explicarse para que se entienda. Estados Unidos Sí. ha construido dos anillos de fuego, que le llamo yo, en torno a China. Uno que parte de Corea del Sur
sigue por Japón y las islas que tiene Japón frente a China, continúa con Taiwán, que es el portaaviones terrestre más importante y estratégico de Estados Unidos, y sigue hasta Singapur. Este, digamos, es el cinturón de fuego interior, de alguna manera. Y el segundo es el cinturón de fuego exterior, que es como la retaguardia del primero, que este es mucho más amplio y abarca desde Alaska hasta Australia, teniendo su base principal en California y bases en Hawái, la isla de Guam, la isla Wake, hasta llegar a las bases australianas, de manera que en la estrategia de Estados Unidos, de esta manera se podría mantener a China encerrada en sus mares y Estados Unidos con el dominio absoluto del Océano Pacífico, de los estrechos indonesios y del Océano Índico. Estamos hablando de cosas muy serias y de esa magnitud, y no las digo yo, están en los documentos oficiales de Estados Unidos, que invito a la gente a leerlos para que puedan entender la magnitud de la situación en la que estamos siendo arrastrados, porque todo esto es una política de Estados Unidos que está arrastrando a prácticamente toda la humanidad a un conflicto global, absolutamente global, como no se ha visto nunca en la historia humana. Sí, si nos puedes poner un poco en contexto de cómo Estados Unidos ha podido incitar a todo este conflicto mundial que puede tener un precursor en Ucrania y con la OTAN. Si nos puedes poner un poco en ese contexto de cómo lleva, desde tu perspectiva, labrando todo este conflicto hacia luego estos anillos de fuego y luego China, y para poner un poco en contexto al que esté escuchando. Primero tenemos que remontarnos al fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, en el que el mundo queda dividido en dos bloques: el bloque socialista dirigido por la Unión Soviética y el bloque capitalista dirigido por Estados Unidos. Y esto da pie a que Estados Unidos protagonice una expansión militar sin precedentes en el mundo, pero entonces con el objetivo de contener a la Unión Soviética. China en este entonces no contaba tanto por sus niveles de pobreza como por el hecho de que en la década de los 50, mediados de los 50, pues se enemistaron China y la Unión Soviética, y por lo tanto China se ensimismó y fue, digamos, un actor absolutamente secundario en el escenario de la Guerra Fría, pero que Estados Unidos aprovechó esta circunstancia para establecer esta enorme red de bases militares y así, digamos, mantener una presencia amplia en el mundo, pero de cara a la Unión Soviética. Esta situación cambia con el suicidio de la URSS, que es cuando Estados Unidos se declara vencedor de la Guerra Fría y decide lanzar una estrategia de dominación mundial que en Estados Unidos llaman el New American Century, el nuevo siglo estadounidense, dirigido a convertir a Estados Unidos en el único poder en el mundo, en lo que ellos se llamaron a sí mismos hiperpotencia. Esta situación, sin embargo, se empieza a resquebrajar en el siglo XXI por dos vías. Por una parte, cuando Rusia reconstruye y decide parar los pies a la OTAN en el Cáucaso con la miniguerra con Georgia, que fue, digamos, un campanazo para el que quisiera escucharlo. Y después, con la irrupción ya abierta de China en la escena mundial, a partir de un desarrollo económico, comercial y científico técnico asombroso,
Y también, y este dato hay que consignarlo, cuando Moscú y Beijing se dan cuenta de que tienen una suma de intereses estratégicos absolutamente complementarios y deciden establecer un marco preferencial de relaciones que, andando el tiempo y sobre todo durante el gobierno de Xi Jinping en China y con Vladimir Putin en Rusia, se convierte en una asociación estratégica. Este hecho tiene un impacto muy fuerte en Estados Unidos, que cambia su estrategia, se da cuenta, está en los documentos estadounidenses que yo cito, que ellos solos no pueden frente a este nueva alianza, y deciden reorganizar su estrategia creando lo que yo le llamo dos frentes, el Atlántico y el Pacífico. Para el Atlántico ellos necesitaban movilizar a la OTAN y a la Unión Europea. Y ellos se aplican a fondo en esto, y esto es lo que explicaría, digamos, la negativa rotunda de la OTAN a renegociar con Rusia un marco de seguridad, porque Estados Unidos considera que esta renegociación no le conviene y deja a Rusia en una situación en la que o Rusia traga con la estrategia de Estados Unidos y debe admitir que Estados Unidos expanda las fronteras mismas de Rusia en Ucrania, o decide actuar y Rusia decidió actuar. ¿Ya? Y ese es el motivo último del conflicto que ahora vemos en Ucrania. Pero este no es un conflicto aislado del escenario principal para Estados Unidos, que es Asia-Pacífico. En los documentos de Estados Unidos, en las declaraciones de sus presidentes, de sus secretarios de Estado, está presente siempre el concepto de que Estados Unidos es esencialmente una potencia en el Océano Pacífico, que allí tiene sus intereses vitales y que por lo tanto para Estados Unidos mantener la primacía, la hegemonía, el dominio del Océano Pacífico es el interés estratégico fundamental. Esto no lo digo yo, está en el documento. Yo reiteradamente pido a la gente que lo busque para que vea que no hay invento ni construcción académica ninguna. A partir de entonces, Estados Unidos empieza a construir ya este primer anillo de fuego, no viendo a Rusia, sino dirigido estrictamente a China. Y es cuando, y estamos hablando de 2017 para acá, cuando Estados Unidos impulsa un desarrollo armamentístico inusitado en Japón, empieza a entregar armas masivamente a Taiwán y fortalece toda su presencia militar en los mares de la China, el mar oriental, el mar meridional, a tal punto que, como denunció China, Estados Unidos llevaba a cabo más de 100 maniobras militares en estos mares, lo que significaba que estaban haciendo prácticamente maniobras permanentes todo el año, todos los días, frente a las costas de China. También otro cambio es que Estados Unidos eleva el estatus de Australia y lo convierte en la gran potencia de la retaguardia. Submarinos nucleares, ¿no? No estamos hablando todavía de temas nucleares, pero sí en la captación de Australia como socio privilegiado. De ahí, por ejemplo, la presencia militar que hay ahora de Australia en los mares de la China, y de esto deriva que Australia tiene ahora el papel de controlar todo el Pacífico Sur de Indonesia para abajo, y sobre todo garantizar la hegemonía anglosajona en esta zona del mundo, mientras Estados Unidos se encarga directamente del escenario de Asia-Pacífico. Estamos en un escenario de guerra en el que Estados Unidos ha puesto en marcha una pinza
que por el Atlántico la protagoniza la OTAN contra Rusia y en el Pacífico Estados Unidos, Japón y Australia contra China. Y en este escenario estamos y la tendencia es agudizarse, y aquí es donde vamos a implicar lo de las Islas Salomón. China necesita perentoriamente saltar estos anillos de fuego. Entonces China lanzó este año una ofensiva diplomática que llevó a su canciller a una gira, la primera de su historia, por todos los estados archipelágicos de esta región, Kiribati, Fiji, Papúa Nueva Guinea, Timor-Este, etcétera, para establecer un nuevo marco de relaciones y buscar, digamos, aliados. Estados Unidos, claro, entiende en la jugada y reacciona con una violencia inusitada. Australia también, incluso desde Australia piden invadir las Islas Salomón, y de respuesta, pues Estados Unidos ha estado enviando misiones a todos estos países para impedir que China pueda establecer alianzas preferenciales que le posibiliten saltar los dos anillos de fuego. Es una guerra de estrategia, una guerra en la que el trasfondo es, por una parte, la estrategia de Estados Unidos de mantener a China arrinconada en su espacio continental, y la respuesta china de buscar alianzas fuera de los dos arcos de fuego para no quedar asfixiada por Estados Unidos. Estamos hablando de política gruesa y espesa, y todo eso está recogido en el libro con referencias, datos y todo lo demás para quien dude de esta situación, de manera que encontramos un arco de conflicto que va de Ucrania a de la China, en el que el eje y el director de este conflicto es obviamente Estados Unidos, y Rusia y China pues están en la situación de responder o de tener que tragar, y ese es el escenario que tenemos para la próxima década, con 2030 como fecha angular, y 2030 porque tanto el ejército de Estados Unidos como la OTAN han fijado ese año con un año de definiciones, no sé en qué sentido, pero también Rusia y China han establecido un marco de desarrollo militar en el que ellos esperan alcanzar para 2030 un poder igual o superior al de Estados Unidos. Y eso también está todo en datos, aunque en este aspecto yo lo trabajé más en mi libro Requiem Polifónico por Occidente. Sí, en el libro está muy referenciado con todos estos documentos desclasificados de Estados Unidos, de diplomáticos generales contando gran parte de toda esta estrategia, lo que tú dices, lo que pasa es que muchos no lo leen. Y en el libro también hace referencia a que desde el año 1500 en adelante, todos los imperios que llevan en el mundo han sido imperios con una amplia presencia marítima, desde España hasta luego Holanda, Inglaterra y ahora mismo Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, ahora mismo China y Rusia deberían tener o intentar tener bastante más presencia en el ámbito marítimo. Rusia está un poco limitada por sus fronteras, que son casi todas por tierra, pero China sí que se está armando bastante y ahora, aunque no tecnológicamente, su armada tiene ya más barcos, o sea, tiene ya más número de barcos que Estados Unidos, aunque no sean tan potentes. Se está, o por lo menos si te miras las cifras, se está notando que todos los países, desde Alemania, que siempre había sido no bélico, o Japón, están doblando o triplicando su presupuesto en armamento, y sí que se está viendo cómo todo el mundo se está armando hasta los dientes. ¿Tú crees que
O sea, ¿por dónde crees que puede llegar a empezar? ¿Puede ser Taiwán, como apunta mucha gente, que ahora mismo ha empezado Rusia con Ucrania y luego China, que siempre lo ha tenido en su punto de mira, quiera reunificarse, como ellos dicen, con Taiwán? ¿O por dónde crees que puede entrar el conflicto directo con Estados Unidos? Bueno, realmente el área de conflicto con un mayor potencial es Asia-Pacífico. Lo de Ucrania es una crisis que yo creo que se resolverá en unas semanas o meses, entre otras razones porque está destartalando las economías europeas y a los europeos esto no les interesa en absoluto. Y además que donde la situación se está poniendo más complicada es en Asia-Pacífico. Y aquí hay una situación que, por decirlo en lenguaje coloquial, es así. En esta confrontación entre Estados Unidos y China, alguien se tiene que bajar los pantalones. O se los baja China o se los baja Estados Unidos. Y si ninguno de los dos se los baja, pues la situación se tendrá que resolver a garrotazo. Porque obviamente para China la sola idea de quedar encerrada, porque así lo decide Estados Unidos, es inadmisible. Y para Estados Unidos, su hegemonía en Asia-Pacífico, como ellos mismos lo han dicho, es su área más estratégica y más esencial, económica, comercial, militar, políticamente, y por lo tanto tampoco. Así que debemos esperar que esta situación en algún momento se rompa la cuerda y nos encontremos en un escenario de conflicto realmente estremecedor. Y en este sentido, o sea, hablas mucho de los cinturones de fuego y demás, pero si de verdad entran en un conflicto Estados Unidos y China, bueno, el tema es, igual no lo hacen directamente y lo hacen a través de Taiwán o lo hacen a través de otro país, pero si entrasen directamente en conflicto, teniendo armamento nuclear, ya no sé si importaría tanto el tema de la armada o del ejército o demás. Simplemente el que primero dispare, ya está, se acabó. No, yo no veo ese escenario, por lo menos no en una primera etapa. Estados Unidos está claro con Rusia y con China que apretar el botón nuclear sería la destrucción de Estados Unidos y del planeta. O sea que ese es un escenario lejano todavía. Yo creo que habría unas batallas navales como no se han visto en la historia, con 1.200 buques involucrados. Aquí jugaría un papel determinante el sistema de misiles y misiles antimisiles, y esto se dirimiría, digamos, en una primera instancia en estos términos. Por eso es, digamos, la carrera naval que tienen China y Estados Unidos, porque ellos saben que esto es una cuestión de ver quién domina las aguas. Y esto lo cito porque hay un documento donde se dice eso claramente, un documento de Estados Unidos, y también las declaraciones del almirante jefe de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, donde dice lo mismo. Por lo tanto, nos enfrentaríamos en primera instancia a una guerra naval con unas consecuencias económicas, comerciales, políticas enormes, porque tengan en cuenta que la zona de Asia-Pacífico es la que mueve el 60% de la economía mundial, con lo cual tendría un efecto rebote en el resto del mundo que podría ser devastador, sobre todo para los países más pobres. Sí. Y
Otra pregunta, ¿por qué crees que Europa se ha doblegado un poco a los deseos de Estados Unidos con todo esto de Ucrania? Europa está doblegada por Estados Unidos desde 1945. No nos engañemos ni creamos que estamos descubriendo el huevo frito. La OTAN se estableció ahí desde el 47 y ha seguido ampliándose, ampliándose, ampliándose. Hay documentos suficientes en los que se demuestra que Estados Unidos considera que la OTAN es un instrumento mejor y más efectivo para controlar Europa y los europeos han aceptado ese yugo. Con lo cual, lo de Ucrania no es más que otro paso en este sometimiento y así seguirán hasta que haya alguien en Europa con entidad suficiente que diga hasta aquí llegamos. Pues los únicos que podrían dar ese paso serían Francia o Alemania, porque Gran Bretaña es el estado 51 de Estados Unidos. Y si ninguno de estos países lo da, pues Europa será arrastrada a las políticas de guerra de Estados Unidos hasta donde Estados Unidos quiera. Es que, o sea, PIB, Europa y Estados Unidos andan a la par. O sea, perfectamente podría Europa decirle que no a todo esto a Estados Unidos. Y de hecho, cuando estaba empezando el conflicto, Francia y Alemania querían mediar con Ucrania, querían pues instaurar una tregua y, o sea, las condiciones de Rusia llevan claras ya desde hace meses. El Donbass, Crimea y que Ucrania no entre en la OTAN. Sería algo muy fácil de pactar. Sin embargo, ya en ese momento lo intentó un poco Francia y Alemania y ahora es todo lo contrario. Ya no se habla nada de tregua, ni de pactar, ni de diplomacia, ni de nada. Solo se habla de armar, dar armas a Ucrania, vamos a cortar el gas ruso, vamos a cortar el petróleo ruso, o sea, no entiendo muy bien la posición porque si fuese por un tema ético, ¿dónde están las sanciones a Arabia Saudí? Porque estamos poniendo sanciones a Rusia, pero ¿dónde están las sanciones a Arabia Saudí por Yemen? Donde en Yemen han muerto en menos de 10 años 1 millón de personas. O sea, tiene que haber otro tema detrás y creo que tú confluyes en lo mismo que es Estados Unidos. Lo que yo no sé muy bien es por qué Europa le rinde pleitesía a Estados Unidos. Bueno, eso habría que preguntárselo a los gobiernos europeos. Obviamente, los No, ya establishments lo sé. europeos están absolutamente entregados a Estados Unidos y esto incluso tiene raíces psicológicas. Yo le llamo el síndrome de Normandía. Se han quedado colgados de que Estados Unidos es Superman y son ahora yanquiadictos. O sea, no se imaginan que puedan funcionar de manera autónoma ni vivir sin Estados Unidos. Y eso ya es patología. Eso es para llevar a todo este establishment a un enorme sanatorio psiquiátrico que les trate este síndrome a ver si logra liberarlo de él, ¿sabes? Como los drogadictos, pues, que se cuelgan a algo y después no son capaces de vivir sin ello. El síndrome de Estocolmo. Y, o sea, Sí. si llegase, ¿cómo crees, este conflicto de hegemones, ¿por quién apostarías? Yo por China y Rusia, y ellos tienen el control de casi toda Eurasia. Yo en Requiem Polifónico hice una comparativa de fuerzas en todos los sentidos y vamos, que el eje chino-ruso gana por goleada. Ten en cuenta que no son solo ellos y sus aliados son el 50% de la humanidad, con todos los recursos, todos los medios, el control de la masa euroasiática, salvo la península Europa, y con una red vasta de aliados en medio mundo. No habría color. No. Por ejemplo, económicamente,
Estados Unidos está un poco por encima de China y Europa está por encima de Rusia junto con la India. Y al No, es que final, esto no es cuestión de comparativas económicas, es que la guerra se resuelve por otros parámetros y eso ya más complicado de desarrollar. Además, perdóname, yo me tengo que ir. vale, sí, me lo habías dicho, o sea, tenía Sí, que ser corto, que tiene que ser andabas corto, podemos con el retomarlo en horario otro cambiado. momento, pero yo ahora tengo que irme. Vale, pues muchísimas gracias, Augusto, y ya contaremos contigo para algún otro podcast y muchísimas gracias. Pues nada, a ti y un saludo a tus oyentes. Estamos en contacto. Venga, hasta luego. Bueno, chao.